y les comparto pantalla. No hay tiempo de actualizar el repositorio. De hecho, esto me pasa siempre en todos mis cursos. Ya en las últimas semanas nunca me da tiempo de estar haciendo notas o cosas por el estilo. Pues lo vamos a dar a la antigüita con pizarrón y todo. De todos modos, lo que quiero ver es más de ver un código que de estar viendo conceptos, entonces creo que se puede seguir mucho mejor. De todos modos, todo lo que apunte aquí lo voy a pasar a PDF y se los pongo en la página del curso para que también lo tengan, ¿no? O sea, tampoco los voy a dejar sin material. Entonces, ¿qué les iba a decir? Bueno, dos cosas. Vamos a ver primero que nada, seguir avanzando con este tema de las estructuras. Vamos a hacer un programa que utilice las estructuras y después platicamos sobre la práctica que les publiqué, creo que fue el viernes, ¿no? Para que más o menos tengan una noción de qué se tiene que hacer. Por ahí, uno de sus compañeros me hizo notar que tiene un error el PDF. Lo voy a cambiar y de todos modos ahorita les digo cuál es el cambio de todos modos, ¿va? Entonces, ya hemos visto la clase pasada cómo definir estructuras. Dijimos que básicamente una estructura es, de cierta forma, una primitiva o una sintaxis que nos permite asociar una serie de campos con nombres de variables, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir una estructura persona que tenga un campo para el nombre, un campo para la edad, un campo para el peso, qué sé yo, ¿no? O también estábamos viendo la estructura de una baraja, ¿no? Que se conforma de varias cartas. Entonces, una carta, ¿qué características tiene? Pues le doy una variable con, le llamamos valor y el palo de esa carta, ¿no? Si es de corazones o algo por el estilo. Entonces ya tengo definido una estructura y dijimos, yo puedo crear variables que tengan esa estructura, ¿no? Puedo decir, mira, la carta 1 es igual a la carta que tiene como valor a un 1 y que tiene como palo corazones, qué sé yo, ¿no? A lo mejor es, bueno, 1 no, más bien un 3 o un 4 por decir algo, ¿no? Entonces ahí, pues listo, ¿no? Ya puedo construir estructuras, ya puedo decir qué campos tienen, pero pues así como tal no me funcionan si yo no puedo ejecutar alguna operación sobre esas estructuras. La única operación que vimos la semana pasada fue justamente cómo inicializar estas estructuras, pero no me sirve inicializar una estructura si no puedo manipularla. Entonces, la manera más básica o más sencilla de manipular una estructura es justamente accediendo a sus campos, ¿no? Dada una persona que construí con una estructura que tiene nombre y edad, quiero saber cuál es la edad de esa persona. O quiero saber cuál es su estatura, cuál es su peso, y con base en esto calcular algún valor como el índice de masa corporal o algo por el estilo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo acceder a los campos de una estructura. Entonces, déjenme lo pongo aquí. Acceso a campos de una estructura. Entonces, existen dos formas que yo puedo usar para acceder a estos campos. Son dos operadores. Acuérdense que yo le llamo campos a estos valores, pero que tienen otros nombres, ¿no? Por ejemplo, miembros o atributos. Pero estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que en inglés es members y así hacen la traducción literal, pero siento que hace más sentido que le llamemos campos, ¿no? Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Entonces, ¿cuáles son estos dos operadores? Pues son justamente el operador punto o el operador flecha. Entonces, el operador punto es tal cual un punto, ¿no? O sea,
no crean que es algo así muy sofisticado. Y el operador flecha, pues es igual, literalmente una flecha. Para esta flecha, aunque yo la estoy dibujando aquí, pues la tengo que poder escribir en el lenguaje. Entonces, ¿cómo se dibuja la flecha? Pues con un guión medio, seguido de un mayor, ¿no? Pues aquí tengo el guión medio y aquí tengo el símbolo de mayor. Entonces, así es como vamos a utilizar tanto el operador punto como al operador flecha. Entonces, usando estos operadores, yo puedo decir, ah, mira, tengo esta estructura, quiero el campo 1, ah, pues este es el valor. Ah, mira, usando la flecha, ¿no? Cada uno se utiliza en contextos distintos, ¿no? Entonces, vamos a ver sus diferencias, ¿va? Entonces, primero que nada, vamos a platicar del operador punto. Entonces, este operador justamente obtiene el valor de un campo por medio de una variable que define una estructura, por ejemplo, una variable de una carta, una persona, qué sé yo. Entonces, vamos a suponer, bueno, primero voy a escribir qué hace el operador punto. Entonces, el operador punto accede, ¿no? U obtiene, también podríamos decir, pero se utiliza más la palabra acceder al valor del campo de una estructura por medio del identificador de la misma. Entonces vamos a suponer que yo tengo por ahí definida una estructura, que es la estructura de la carta que ya habíamos visto en la clase pasada, y entonces yo llego y creo una variable de tipo carta, una estructura carta, ¿no? Que tiene dos cosas, ¿no? Tiene por un lado habíamos dicho un valor, que en este caso era un número, entonces puede ser un 2, ¿no? Y tenía también un palo, ¿no? Que en este caso podría ser corazones, qué sé yo. Y era una cadena. Entonces vamos a suponer que tengo esta estructura definida, ¿no? Este es el valor y este es el palo de la carta. Entonces, ¿cómo le hago para acceder a los elementos? Vamos a suponer que yo quiero saber cuál es el valor de la carta. Ah, pues tengo que decirle a esta variable que se llama carta que me dé este valor. O decirle a esta variable, de hecho me faltó el nombre, ¿no? Aquí lo único que estoy diciendo es que voy a guardar una estructura de tipo carta, pero también le tengo que dar un nombre, ¿no? Una variable. Entonces estoy definiendo una carta que es una estructura que tiene un valor y un palo, ¿sale? Entonces yo quiero saber cuál es el valor o cuál es el palo de esta carta. Ah, pues necesito usar el operador punto. Entonces le diría una carta punto valor y me va a devolver 2. O una carta punto palo y me va a devolver corazones, ¿sale? Entonces si yo ejecuto estas instrucciones, por ejemplo, print f, y le digo quiero que me imprimas un número y luego le digo que utilice la estructura que acabo de definir, que se llama una carta, y quiero el valor, pues nada más pongo el punto y el nombre del campo de la estructura que quiero. Entonces, si quiero el 2, pues le digo que quiero el campo que se llama valor. Entonces, así me va a decir una carta, punto valor. ¿Y qué va a imprimir esta instrucción? Pues nos va a imprimir un 2, ¿sale? Si yo hago el otro caso, que sería print f, y ahora aquí quiero una cadena, y le digo una carta, punto palo, y ya me va a decir aquí que le habíamos puesto corazones, creo, ¿sí? Me va a imprimir corazones, ¿vale? Entonces así yo puedo acceder a los campos que tiene definido una estructura, y es muy sencillo. Ahora, dado que en C todo puede ser representado con apuntadores, pues también necesito el caso donde yo tengo un apuntador en la estructura y quiero acceder a sus campos.
Yo no puedo usar la notación punto o el operador punto con un apuntador porque lo que tengo es la dirección en memoria, no tengo los campos explícitamente. Y pedirle un campo a una dirección en memoria, pues no tiene sentido. Entonces lo que tendría que hacer es primero obtener el valor de esa dirección en memoria y después usar el operador punto. Pero digamos, son pasos bastante tediosos. O sea, estar primero extrayendo el valor y luego el campo por medio del punto, pues como que está medio de flojera. Entonces lo que hacemos es que en lugar de hacer los pasos uno por uno, pues los hago todos de un jalón con el operador flecha. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el operador flecha? También accede al valor de los campos, pero aquí, ¿no? Lo va a hacer por medio de un apuntador que en este caso es hacia la estructura. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el punto y la flecha? Que el punto lo utilizo explícitamente sobre la estructura o una variable de esa estructura y el operador flecha lo uso para un apuntador a una estructura, que podría pensarse, y de hecho sí, que es lo mismo, pero sintácticamente estoy hablando, e incluso semánticamente estoy hablando de cosas diferentes. Con el apuntador puedo acceder a los campos, sí, puedo manipular la estructura y demás, pero no tengo la estructura como tal, solo sé dónde está la estructura, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hago para utilizar en este caso o para acceder a los elementos de la estructura? Pues uso una flecha en vez del punto. Entonces aquí, si quiero hacer los mismos prints de arriba, lo que tendría... bueno, vamos a suponer primero que tengo un apuntador por ahí declarado. Tengo struct, carta, tengo un apuntador a una carta. Por ejemplo, le digo, quiero que apuntes a una carta. ¿Sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que imprimir. Y por ejemplo, aquí otra vez el entero. Y aquí en vez de decirle carta app.valor, tendría que decirle carta app flecha valor. ¿Sí? Eso me va a imprimir un 2. Y si hago lo mismo, pero con carta app palo, me va a imprimir lo mismo, pero corazones. ¿Vale? Entonces les digo que es básicamente lo mismo, pero uno funciona con apuntadores y otro funciona como valores. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo realmente esta instrucción? Les dije que es una abreviatura de pues, pasos más largos, ¿no? Aquí realmente lo que está pasando es que primero obtengo el valor de carta app. ¿Y cómo obtengo el valor de un apuntador? Pues acuérdense que podemos usar el operador asterisco, y ya que tengo el operador asterisco, pues a ese le pongo el punto y ahí pongo el campo que quiero, ¿no? Es como si estuviera haciendo esto explícitamente. De hecho, esto va entre paréntesis, ¿no? Porque si no, le estaría pidiendo cosas diferentes. Entonces, primero obtengo el valor, que sería lo que está guardando esa dirección en memoria, y ya después le pido el campo. Es exactamente lo mismo, pero si se dan cuenta, esto es pues, como que pelearse ya más con la sintaxis de los apuntadores a solo estar poniendo una flecha. Pero realmente es pues lo mismo, ¿sale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya, profe. ¿No? Va. Entonces vamos a escribir un programa para que tenga más sentido todo esto que estoy diciendo. Y déjenme ver dónde quedó este programita.
Entonces vamos a hacer un ejemplo utilizando la estructura de las cartas, ¿no? Entonces también sirve que repasamos cómo crear cómo crear estructuras, cómo definir sus elementos y demás, ¿no? Entonces, como no vamos a hacer nada muy sofisticado, vamos a empezar solo con la biblioteca de entrada y salida, ¿no? Y aquí algo que es importante es que las estructuras tenemos que definirlas de manera global. Si yo las defino dentro de main, nadie las va a poder manipular desde otras funciones o utilizar ni demás. Entonces necesito definirlas en el exterior, ¿no? Digo, también lo podrían definir en main, pero si queremos que la vea todo el programa, pues conviene más que las pongamos fuera, ¿sale? Entonces vamos a poner, bueno, aquí le voy a poner un comentario, definición de una estructura para modelar cartas, ¿vale? Entonces, ¿cómo definíamos una estructura? Acuérdense, primero ponemos la palabra reservada struct, le damos un nombre a esa estructura, que en este caso, pues, lo más usual es que se llame carta, abrimos llaves, y aquí dentro de la carta ponemos los campos que queremos que conformen a la estructura. Entonces ya hemos dicho que las cartas tienen un valor, que es básicamente el número que tienen, y tienen el palo, que es básicamente si es de corazones, si es de diamantes, depende de la baraja, por supuesto, pero bueno, ahí eso no nos es relevante de momento. Entonces, vamos a ponerle aquí el valor que queremos que sea. Aquí podríamos ponerle un entero, de hecho sí lo estuve manejando en los ejemplos, pero si ustedes piensan en una baraja que tiene una letra A, no van a poder representar la A. Entonces, para evitar eso, vamos a ponerle mejor una cadena y así ya nos ahorramos estar peleando con esos casos, ¿no? Entonces, esta carta se define con un campo que tiene el valor y otro campo que tiene el palo de dicha carta, ¿sale? Y toda definición de estructura tiene que terminar con punto y coma. Esto ya lo habíamos definido. Ahora sí, vamos a definir nuestro programa por medio de main. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues vamos a crear dos cartas que sean justamente las del ejemplo que tenía ahorita y vamos a ver cuál es la diferencia entre usar la notación punto o el operador punto y la notación flecha o u operador flecha. ¿Sale? Es lo mismo. Normalmente le llamamos notación punto ya en la orientación de objetos, pero es básicamente lo mismo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito crear una carta. Entonces, ¿cómo creo una carta usando esta estructura? Ah, pues tengo que escribir el nombre de la estructura con todo y la palabra struct, ¿no? Le tengo que dar un nombre a la variable que voy a definir que va a almacenar una estructura carta, que en este caso pues puede ser una carta, le pusimos en los ejemplos, y listo. Entonces aquí esta carta tiene que tener un campo que tenga el valor y un campo que tenga el palo de dicha carta, ¿no? Por otro lado, vamos a definir un apuntador a esta carta para que podamos hacer referencia y ver las diferencias entre la notación punto y la notación flecha, ¿sale? Entonces, struct carta otra vez, pero es un apuntador, entonces necesitamos usar el operador asterisco y le decimos que quiero un apuntador de tipo carta y le decimos que, bueno, todavía lo podemos definir más abajo. Entonces aquí lo que estoy creando es una carta. Y aquí lo que estoy creando es apuntador a una carta. ¿Vale? Recuerden que estamos siguiendo la convención de que todo lo que sea apuntador le ponemos ese nombre para que no nos confunda en algún punto. Nosotros habíamos visto que podíamos inicializar las variables de tipo estructura de esta forma. Por ejemplo, yo puedo decir una carta, que es en este caso su valor que sea A, y aquí le podemos decir que sea, no sé, de espadas, qué sé yo. ¿Sí? Pero si yo defino esto, digamos así, explícitamente, pues sí funciona, nos permite crear ya estructuras, pero yo no sé si esta A corresponde a valor, o si esta espadas corresponde a palo, o sea, no sé qué campo estoy inicializando.
Entonces se recomienda que en lugar de usar esta sintaxis, usemos la notación punto. Entonces la notación punto también funciona para inicializar los campos de una estructura. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Le voy a decir carta. Quiero que tu valor sea, aquí puse carta. Una carta. Quiero que tu valor sea A. ¿Vale? Y carta también. Quiero que tu palo sea espadas. ¿Sí? Entonces ya tengo definida una carta. Ahora, el apuntador todavía no lo inicializo, entonces le voy a decir que apunte justamente a la carta que estoy definiendo arriba. Entonces, carta app, quiero que seas igual a una carta. ¿Sí? Entonces, de esta forma, bueno, me falta decirle que tome la referencia. ¿Sale? Entonces, con esto ya tengo un apuntador inicializado. ¿Vale? Entonces ahora yo puedo imprimir los campos de estas dos cartas usando printf, y en este caso pues puedo utilizar la notación punto si estoy utilizando una carta y la notación flecha si estoy usando carta up, ¿sale? Entonces vamos a imprimir primero con la notación punto para que veamos cuál es la diferencia. Entonces, vamos a imprimir dos cadenas y le vamos a decir que vamos a ponerle una cadena que nos permita representar mucho más fácil el nombre de la carta, por ejemplo, A de espadas, ¿no? Entonces vamos a imprimir primero el valor de la carta, ponemos el texto D y luego ponemos el valor del palo de dicha carta, ¿vale? Y al final que nos muestre un salto de línea para que no se amontone todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues le vamos a decir, quiero que me muestres una carta, punto valor, ¿no? Y una carta, punto palo. Y dado que estos dos son cadenas, porque así los definimos dentro de la estructura, pues se adaptan perfectamente con el especificador de cadenas. Y vamos a poner return 0 para que se ejecute. Pues vamos a compilarlo y ejecutarlo. No le puse cómo se llama el archivo. Entonces ya me dice A de espadas, ¿sale? Nótese que todos estos campos están guardados aquí, ¿vale? Vamos a ver ahora qué pasa si utilizo el apuntador a la carta. Entonces, printf, especificador de formato S, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y aquí el salto de línea. Pero aquí, en lugar de usar la carta, vamos a usar el apuntador. Entonces, carta up, ponemos la flecha, le decimos valor, coma, carta up, ponemos la flecha. Acuérdense que la flecha es un guión medio y un símbolo de mayor que, y le pedimos el valor del palo de la carta. Entonces, vamos a compilar y ejecutar. Y pues ahí me muestra otra vez A de espadas porque está apuntando exactamente a la misma carta. Ahora, ¿qué pasa si yo intento usar la notación punto con un apuntador? Pues aquí ya me está marcando un error. Y el error me dice justamente que estoy tratando de obtener el campo de un apuntador. Entonces eso no se puede, ¿no? O sea, los apuntadores no tienen campo. Lo que tiene campo es una estructura. Entonces aquí me sugiere justamente utilizar la notación de flecha, ¿vale? Ahora, les dije que esta es una versión abreviada de primero obtener el valor de un apuntador y luego ya obtener el campo de ese valor. Entonces, esto es equivalente a hacer lo siguiente. Entonces, yo puedo tomar el apuntador, ¿no? Primero pedirle su valor, carta up, y ya que tengo su valor, decirle quiero este campo. ¿Sí? Porque acuérdense que esto es una dirección en memoria,
Si usamos el operador asterisco, nos da el valor que está almacenado en esta dirección, que es una estructura, y ya le puedo extraer sus respectivos campos. Entonces, si yo lo ejecuto otra vez y lo compilo, pues me está imprimiendo exactamente lo mismo. Entonces, son tres formas de acceder a los campos de una estructura. Ustedes sabrán cuál les conviene más. Si solo tienen una variable o una estructura explícitamente, sugiero usar la notación punto porque es la que va a funcionar. Y si tienen un apuntador, pues ustedes escojan cuál de las dos notaciones les gusta más. Yo siento que es más intuitiva la notación de flecha, pero como ustedes lo prefieren, ¿va? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Vale, muy bien. Entonces, vamos a volver al pizarrón. Sí. Entonces, ahora, lo que queremos, me abro mi acordeón otra vez, si no, no me acuerdo qué sigue. Vamos a estar usando estos arreglos básicamente con estos arreglos, estas estructuras con arreglos y con funciones. Entonces es importante que sepamos, todavía no lo vamos a ver explícitamente, pero como antecedente, cómo es que se pasan las estructuras a funciones. Si ustedes se acuerdan, en C teníamos dos tipos de paso de parámetros, el paso por valor y el paso por referencia. Cuando estamos haciendo paso por valor, solo estamos usando variables comunes y corrientes, no tiene ninguna característica muy especial, pero si estamos utilizando paso por referencia, estamos usando apuntadores. Entonces, ahorita ya vimos que puedo crear apuntadores de estructuras. Entonces, ¿bajo qué contextos yo paso una estructura por valor o bajo qué contextos paso una estructura por referencia? ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo sería esto, ¿no? Entonces, estructuras y funciones. Entonces, justamente las estructuras yo las puedo pasar como parámetro a función. Las estructuras, ¿está viendo? Sí. Pueden pasarse. Lo puse muy separado, perdón. Como, ¿no? Argumento a funciones. Por ejemplo, yo puedo definir una función que recibe una carta y o un arreglo de cartas o algo relacionado con cartas y que haga alguna operación. O puedo recibir una persona y que me diga su edad, o puedo decir, a lo mejor estoy almacenando una fecha y quiero que me diga si el año de esa fecha es bisiesto, qué sé yo, ¿no? O sea, puedo tener una estructura ahí definida, se la paso a una función y la función puede acceder a sus campos y demás, ya sea usando la notación punto o la notación fecha. Entonces puedo definir funciones con estas estructuras o sobre estas estructuras. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer de tres formas distintas. Pasando sus campos individualmente. Uno por uno. Puedo pasar tal cual la estructura completa. O puedo pasar un apuntador a la estructura. ¿Sí? Entonces son tres maneras en las que puedo hacer eso. Por ejemplo, supongamos que tengo una estructura persona, que esa persona tiene un nombre, que tiene una edad, que tiene un peso, que tiene
una estatura. Y listo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues justamente puedo definir alguna función que utilice estos campos, ¿no? Entonces, no sé qué función sea, no me es irrelevante, pero puedo hacer o recibir las cosas de distintas formas. Aquí le puedo pasar yo el nombre, la edad, el peso, la estatura, y que haga algo, ¿no? No sé qué vaya a hacer esa función, pero le puedo pasar los campos explícitamente. O puedo tener otra función, ¿no? Digo, aquí me faltaron los tipos, pero sería char, int, float y float, ¿no? O puedo definir una función que literalmente me diga, voy a recibir una estructura persona que se va a llamar P. Entonces ya dentro de la función yo puedo decir p.nombre o algo por el estilo, ¿no? Y la otra forma es que me pasen un apuntador a una persona que nuevamente pues eh, requiere un identificador, ¿no? Y aquí entonces lo que tendré que hacer sería usar la notación punto, digo flecha, ¿vale? Entonces son de tres distintas formas de utilizar la función. Si yo utilizo esta parte, que digo es la más sencilla, pues ya sabemos que utiliza paso por valor, ¿no? Porque le estoy pasando tal cual una cadena. Bueno, la cadena sí se pasaría por referencia, porque ya sabemos que una cadena es un arreglo, pero la edad, el peso y la estatura se pasarían por valor, ¿vale? Entonces, ¿cómo pasan las estructuras de tipo persona dependiendo de si le paso la estructura o le paso un apuntador? Bueno, si yo le paso, ¿se ve? Sí. Si se pasa solo la estructura, que sería este primer caso, este ya vimos, entonces ahora solo estoy analizando estos. Entonces, si estoy en este caso donde me pasan explícitamente la estructura, lo que va a pasar es que se hace un paso por valor. ¿Sale? Si paso un apuntador, que sería el caso de acá abajo, se hace por referencia. Entonces, cuando yo solo pase el valor, digo, solo pase la estructura, o sea, el primer caso, si yo solo paso la estructura e intento modificar un campo de la estructura, pues a lo mejor aquí dentro, pues sí tiene sentido, pero ya que acabe la función, la estructura como tal se va a quedar sin modificación alguna, porque estoy usando paso por valor, ¿no? Entonces aquí no puedo alterar la estructura, ¿no? Acuérdense que en el paso por valor tenemos esta frase de lo que pasa dentro de la función se queda en la función. ¿Sale? Eso es importante. Y en el paso por referencia, pues sí puedo hacer cambios a la estructura. ¿Sale? Y por supuesto, si yo hago un arreglo de estructuras,
lo paso a una función. El tipo de paso de parámetros es por referencia, ¿no? Como es usual. Acuérdense que todos los arreglos siempre se pasan por referencia. Entonces, realmente cuando yo paso un arreglo a una función, lo que tengo es un arreglo de apuntadores a estructuras, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Sí queda claro cuándo sirve un paso de parámetros? Bueno, no cuándo sirve, cuándo las estructuras o cuándo las funciones que reciben estructuras usan un paso de parámetros u otro. Ya casi acaba el semestre, chicos, no se duerman. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a revisar ahora lo que se tiene que hacer para su práctica. Déjenme nada más encuentro su práctica. Y si van saliendo dudas, pues me van diciendo. Sí, profe. Hay algunas letras repetidas en el código Morse. Sí, es lo que les decía al inicio de la clase, que ahí me equivoqué con algunos símbolos, pero hoy les corrijo esa tabla. Si la encuentran en internet también, ¿no? Realmente no es importante de dónde saquen los símbolos, pero sí se me repitieron aquí. Por estar copiando en la noche, repetí algunos. Creo que solo son 3 o 4, ¿no? De todos modos, ahorita lo corrijo y lo vuelvo a subir. Entonces, bueno, la práctica básicamente consiste en hacer una especie de traductor de español a código Morse y viceversa, ¿no? De código Morse a español. Aquí, evidentemente, no vamos a considerar acentos, no vamos a considerar símbolos especiales y demás. Entonces, ahí exagero un poco. Entonces, la idea es que justamente hagan una traducción. Morse, si no sé qué tan... digo, en la OSM siempre tenemos edades muy variadas en los grupos, pero no sé los que son jóvenes qué tan jóvenes sean. Entonces, no sé si todo el mundo conoce el código Morse, pero bueno, este fue un código que se utilizaba con los telégrafos, sobre todo, y pues en la Segunda Guerra Mundial se utilizaba muchísimo como para enviar mensajes, ¿no? Entonces, la idea del código Morse es que pues ahí existían unos aparatitos donde uno le iba apretando, ¿no? Y se iban generando sonidos y estos eran los que se pasaban de un lugar a otro, ¿no? Que podía ser un estado, una delegación, un país, etcétera. Entonces, el código Morse justamente lo que hace es asignar una serie de puntos y guiones a cada letra del alfabeto, también a dígitos y algunos caracteres especiales, por ejemplo, a puntos, a comas, puntos y comas, pero estos casos nosotros no los vamos a considerar, o sí, no se los puse según yo, no. También hay algunos sistemas, bueno, el código Morse puede ser escrito, o también puede que haya alguna máquina que yo le diga punto y me genere un sonido particular, o puede ser también, hay algunos que son basados en luces, ¿no? Si yo prendo la luz rápido, eso es un punto, y si la dejo prendida un rato, eso es una línea, ¿no? O también, luego en los aeropuertos, no, digo, no usan código Morse, pero si se dan cuenta, luego en los aeropuertos usan banderas para decir así, ir guiando a los pilotos. Entonces, más o menos también hace algunos ayeres se utilizó código Morse con las banderas, ¿no? Si yo agitaba en cierta posición la bandera, eso significaba un guión largo, y si la movía en otra posición, pues era un punto, ¿no? Entonces, hay muchas formas de utilizar el código Morse, pero nosotros lo vamos a utilizar con texto, ¿no? Para no los voy a poner a generar sonidos, ¿no? Entonces, aquí les estoy en una tablita donde viene el alfabeto. Por ahí ya nos comentó un compañero y también ya me habían mandado un mensaje a algunos de ustedes. Se me están repitiendo algunos símbolos, por ejemplo, este está repetido, ¿no? Por ahí hay otros, ¿no? Entonces lo voy a corregir y les digo bien cuál es la tablita, pero para que empiecen, pues eso no les afecta mucho, ¿va? Entonces la idea es que escriban un programa donde yo les doy una frase en español,
Nótese que la frase va a tener que tener únicamente estos símbolos. Por ejemplo, no hay ñ, no hay acentos, no hay letras minúsculas. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es pasar toda la frase a español. O sea, digo, a mayúscula, para que puedan usar esta equivalencia o definir el programa con las dos variables, pero siento que eso está muy tedioso, ¿no? O sea, si es A mayúscula o es A minúscula, haz esto. Si es B mayúscula, ¿no? Entonces eso está muy tedioso, entonces mejor conviértanla toda a mayúscula y les va a dar el mismo resultado. Y la tienen que transformar usando código Morse. Entonces yo les pongo hola y me tienen que devolver pues el símbolo de la H, el símbolo de la O, el símbolo de la L, donde está la L aquí, y el símbolo de la A, ¿no? Y por otro lado, hacer la transformación en viceversa, es decir, les doy un mensaje código Morse y ahora me lo tienen que transformar a español. Entonces, aquí a lo mejor la duda es, ok, ¿y cómo sé cuándo acaba una palabra, dónde hay un espacio, no? Pues vamos a definir estas reglas. Un espacio en blanco para separar cada letra, ¿no? Entonces, si ustedes quieren que se transforme la cadena hola, primero me va a imprimir estos 4 puntos, luego me va a imprimir un espacio, luego el símbolo de la O, un espacio, el símbolo de la L, un espacio y el símbolo de la A, ¿no? Y cuando tenga 3 espacios va a ser entre cada palabra. Entonces, si hay un espacio, significa que eso solo es una sola oración, que es un espacio entre letras, y si hay 3 espacios, es entre palabras, ¿sale? Y lo mismo en viceversa, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean en español, ahí tal cual, si encuentran un espacio en blanco, impriman otros 3 para que eso se transforme en Morse. Y cuando estén leyendo al revés, si encuentran un espacio en blanco, significa que van armando una palabra, y cuando encuentren 3 espacios, significa que ya acabó esa palabra. Aquí acuérdense de utilizar todas las funciones que vimos sobre cadenas, sobre todo la que tokenizaba o separaba en lexemas los símbolos, es la que puede ayudar bastante. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? También la que transforma a mayúsculas y minúsculas. ¿Cuál otra les puede servir? Bueno, básicamente todas las funciones que vimos en la clase las pueden utilizar libremente. Si no están seguros de alguna función, me pueden preguntar, pero todas las que estén en el repositorio las pueden usar, ¿va? Y entonces la entrega es exactamente igual que la vez pasada. Tienen que hacer el resumen del proyecto, dar el diseño del programa, escribir el código, por supuesto, definir al menos 5 casos de prueba, que aquí deberían de ser algunas oraciones. Traten de que sean no triviales. Acuérdense, si me ponen hola, eso es muy trivial, ¿no? Entonces pongan una cadena medio larga y ustedes vean más o menos qué debería devolver y qué devolvió su programa. Y llenar el documento, la tabla de resúmenes de tiempos, ¿vale? Y como siempre hay que subirla al formulario correspondiente. Creo que por ahí se me fue un número, no, ¿va? Entonces, dudas generales con qué se tiene que hacer, o si ya empezaron con algo que se hayan atorado. No, profe. Vale. Entonces, si quieren, vayan empezando así. ¿Qué pasó, Cristian? Profe, Dime. no se incluyen los números, ¿verdad? Sí, tiene Sí, también dígitos del 1 al 0. Entonces también puede haber frases con números. Sí, puedes decir hola 23 o algo por el estilo, ¿va? Pero solo estos números, ¿sí? Ok, profe. ¿Va? O sea, no puede haber símbolos ni nada. ¿Qué pasó, Noé? Creo que toda la simbología de tanto como el código Morse y las letras entren en un char. ¿Cómo? O sea, poner en un char todas las letras y números y poner O en sea, en otro una char. cadena, ¿no? En una Ajá, cadena más bien. así es. Y luego también en otra cadena poner toda la simbología para que ya lo acepte como debe de ser. Podría ser, pero siento que es más, bueno, sí definen una como equivalencia y que lo haga automáticamente el programa, pero no se enfoquen tanto en guardar lo que están construyendo, o sea, no lean la cadena y luego guarden en otra cadena la transformación, porque eso sí va a ser enorme por los espacios en blanco y demás.
Entonces ahí más bien vayan solo usando impresiones, ¿sí? Porque si no se van a complicar mucho, ¿sí? Y entonces aquí tendrían que hacer una tablita donde guarden A o el símbolo A con este código. Del lado izquierdo tendría que ser un char y de este lado una cadena, ¿va? Pero eso es una forma de implementación, no lo tienen que hacer así forzosamente. Ok. Si quieren, estábamos viendo fragmentitos del código en las clases, ¿va? Va que va. ¿Más dudas? El texto, profesor, nosotros le tenemos que ingresar, ¿verdad? Exacto, ¿no? El programa te va a decir, introduce una frase, ¿no? Y te tiene que preguntar si está en Morse o en español. Entonces, si le pones de Morse a español, pues tienes que escribir puntos y guiones y te va a dar una frase en español. Y si le pones español, le tienes que poner una frase en español y te tiene que generar puntos y guiones, ¿vale? ¿Qué pasó, Noé? Perdón, también en la parte de abajo dice que cada vez que se codifique una palabra, tiene que haber un espacio en blanco, ¿no? Exacto. No, el espacio en blanco es entre letra. ¿Entre letra? Ajá. O sea, Ok, por ejemplo, entonces, ¿cree que sería muy conveniente que en vez de un espacio en blanco sea un guión o algo distintivo que lo separe o simplemente lo dejo en el espacio en blanco? en espacio en blanco, porque si le pones un guión, eso tiene que ver con un código Morse. O sea, yo solo tengo que ver en la impresión puntos, guiones y espacios en blanco. ¿Vale? Si le pones otro símbolo, eso ya no es Morse. ¿Vale? Ah, ok. Va. ¿Alguna otra duda? ¿Qué pasó, Cristian? Oiga, profe, ¿y no se puede que haga de cuenta que le pide ingresa la palabra o la frase? Y si ya le pones, ya sea en morse o en español, pues ya que te mande la traducción, ¿no se puede? O se tiene que como que preguntar. O sea, que detecte si es Morse o español. Ah, bueno, podría ser. Ajá. Ah, sí, no hay problema. Pues sí, ¿no? O sea, la idea es que su programa me muestre las dos versiones. Ustedes decidan cómo van a pedir los datos, pero me tiene que mostrar tanto de Morse a español como de español a Morse. ¿Sale? Sí, profe. Va. ¿Más dudas? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Recibiremos alguna retroalimentación de la práctica pasada, profesor, para saber qué Sí. hicimos bien o qué hicimos mal para esta? Les debo 2, ¿no? Ya empecé a calificar de 3. Algunos de ustedes ya les tienen que haber llegado su calificación. Y yo espero que de aquí al viernes ya acabe de todas las prácticas hasta la 4 y también les debo creo que 2 cuestionarios. Entonces todas sus calificaciones pendientes les llegan en esta semana, ¿sale? Junto con sus respectivas retroalimentación, por supuesto. ¿Va? Ok, ¿más dudas? No. Ok, entonces hasta ahí lo voy a dejar y continuamos mañana, ¿sale? Cuídense mucho. Mañana, profe.